participa en proyectos de investigación, de docencia, etcétera, etcétera. Por tanto, lo único que tengo que decir es que desde que hizo el máster con nosotros es una persona muy inquieta, que entiende cuál es el papel del farmacéutico comunitario, de la farmacia comunitaria, y hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que es muy importante en el momento actual, que es el papel que juega el farmacéutico en la humanización de la atención sanitaria tan necesaria para nuestros pacientes. Así que, Elena, ¿qué quieres que te diga? Que muchísimas gracias, ¿eh? Que tenerte con nosotros es un placer y es un gustazo enorme, y que no sea la primera vez, y que sigamos no solo viéndonos en congresos, sino participando en iniciativas que mejoren nuestra práctica profesional. Así que bienvenida y gracias. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Pues como no puede ser de otra manera, quería comenzar agradeciéndoos a vosotros, en particular al profesor Fernando Martínez, por esta invitación para estar aquí esta tarde a hablar un poquito de humanización, y a todos los miembros de la cátedra, María José Fausdader, de Atención Farmacéutica, y de manera especial Adriana, porque es con quien he tenido también un contacto más directo. Y nada, vamos a comenzar sin más dilación a hablar de qué papel puede tener el farmacéutico en la humanización de la atención sanitaria. Yo esta tarde voy a intentar acercaros un poco a los conocimientos que yo tengo sobre humanización, y sobre todo por una experiencia que he tenido con humanización como farmacéutica comunitaria, que os contaré al final de esta conferencia. Y desde luego, como bien decía Fernando, si lo hago así es porque ellos, cuando yo cursé el máster de atención farmacéutica en Granada, ya sembraron la semilla de ese entusiasmo por la profesión y por el desarrollo de estos servicios desde la farmacia comunitaria y como farmacéutica desde el ámbito en el que podamos ejercer. Entonces, comenzando con la presentación. El contenido está estructurado en 6 puntos, en el que de manera inicial veremos un poco cómo está la actualidad sanitaria, hasta llegar a ese concepto de humanización, o qué entendemos como humanización de la atención sanitaria, qué tiene que ver el farmacéutico con este concepto de humanización y el valor que representa, las barreras que dificultan el llevarlo a cabo, el ponerlo en práctica. Y por último, os quería presentar el instrumento con el que yo he tenido la experiencia de trabajar en el ámbito de la farmacia comunitaria en este campo. Entonces, comenzando con la actualidad sanitaria, para situarnos un poco, podríamos decir que en las últimas décadas ha habido un aumento progresivo del uso de la tecnología, tanto en la prevención como en el diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación de enfermedades. Y el objetivo, de manera general, es aumentar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria. Además, ha habido un aumento de la especialización y de la subespecialización de las distintas profesiones sanitarias, con el fin de ofertar o de aportar una mayor experiencia en el abordaje y en el tratamiento de enfermedades y de afecciones tanto específicas como complejas cada vez más. De esta manera, aunque estos avances han mejorado algunos de los elementos de la atención de los pacientes, como la seguridad, la eficacia y la eficiencia, sí que es cierto que también traen consigo nuevos problemas. Y precisamente por la automatización y la estandarización de la atención, la fragmentación del trabajo, de los procesos en esa atención sanitaria, a menudo vinculadas al racionamiento del tiempo y del personal, pueden conducir a una deshumanización y una despersonalización de la atención sanitaria. Hoy en día existe una tendencia a tratar al paciente como un grupo de síntomas, tal vez, en lugar de un ser humano con necesidades individuales. Y por eso he puesto esta imagen para que visualmente veamos cómo una persona, que sería el primer individuo que vemos,
puede ser visto desde distintos puntos de vista, anatómicamente, desde el punto de vista muscular, esquelético, circulatorio, nervioso, digestivo, si nos centramos solamente en los síntomas. De tal manera que esa sería la deshumanización o despersonalización de la atención sanitaria. En el ámbito clínico, en el ámbito de la farmacia, si nos centramos solo en los síntomas, y hay que intentar ver al ser humano con esas necesidades individuales y como todo un conjunto. Entonces, todo este desarrollo de la tecnología, de los avances, de la superespecialización, puede afectar negativamente, en cierta manera, en la relación de los profesionales sanitarios con los pacientes y socavar un poco la confianza de los pacientes en el sistema sanitario, en el sistema de atención sanitaria. Entonces, para superar este enfoque contraproducente de la atención sanitaria un poco deshumanizada, se ha introducido un concepto de humanización de la atención, que podemos ver en la bibliografía científica. Este concepto de humanización de la atención sigue siendo un poco un concepto vago que se superpone con dos enfoques existentes de la atención sanitaria, que serían el concepto de atención centrada en el paciente y de la atención centrada en la persona. De tal manera que en la atención centrada en el paciente, que fue un término introducido por Balint en 1969, se ha desarrollado como una alternativa al modelo tradicional paternalista centrado en la enfermedad, de tal manera que en lugar de centrarse principalmente en los síntomas, cuando hay un encuentro clínico, por ejemplo en el ámbito médico, consiste en considerar al paciente como en mostrar empatía con el paciente, en respetar sus valores, sus necesidades y sus preferencias individuales e involucrándole en la toma de decisiones. Así, esta atención centrada en el paciente estaría principalmente orientada a las visitas sucesivas o episodios en los que, desde el punto de vista sanitario, se recibe al paciente, mientras que en la atención centrada en la persona adopta una perspectiva un poco más holística, considerando al paciente como una persona con una historia única, tratando sus síntomas y sus enfermedades en el contexto general de su vida. De tal manera que me gustaba diferenciar estos dos conceptos en el que la atención centrada en el paciente considera más los síntomas y le toma en cuenta como persona participando en ese proceso de decisiones, y en la persona adquiere una dimensión un poco mayor. Aquí gráficamente podemos profundizar más en este concepto que nos va a llevar al concepto de humanización. Según vemos en el gráfico, en la parte de la izquierda podemos ver una flecha de la perspectiva holística de cómo podríamos aplicar estos conceptos que acabamos de ver, incluyendo el de humanización en la parte superior. De tal manera que en el círculo más pequeñito, en el de abajo, tendríamos los cuidados centrados en el paciente, que era la atención centrada en el paciente que acabábamos de ver como concepto, en el que se centra en el paciente individual, pero desde el punto de vista más clínico, médico, mostrando empatía, pero desde ese punto. Un poquito más amplio sería el siguiente círculo, en el que estarían los cuidados centrados en la persona, en el que adquiere ya un punto de vista, una perspectiva más holística, y por encima de ello, con una mayor amplitud, estaría el concepto de humanización o de humanización del cuidado, de la atención sanitaria, en el que, como vemos aquí gráficamente, sería un concepto más amplio. La humanización consideraría también otros actores implicados e involucrados en el proceso de atención. Además del paciente, involucraría también a los cuidadores de los pacientes, a los proveedores de la atención médica, a los profesionales sanitarios, a los responsables en política de salud y la interacción entre todos ellos. Este enfoque de humanización abarca las cuestiones organizativas, estructurales, por eso gráficamente es más amplio, porque abarca mucho más que los otros dos conceptos. Y vamos a pasar a ver, una vez que tenemos un poco esa perspectiva general de los conceptos relacionados con la humanización, vamos a aterrizar
el concepto de humanización. Si bien es cierto que, como decía Fernando en la presentación, en los últimos años ha habido y hay un interés creciente en este ámbito, en los aspectos relacionados con la humanización de la asistencia sanitaria. Si buscamos un poco experiencias que hay alrededor en distintos ámbitos sanitarios, vemos que científicamente se está moviendo mucho la investigación, los proyectos, por profundizar en este tema. Y reflejo de ello es el desarrollo de planes de humanización que están impulsados por autoridades sanitarias dirigidos a diferentes ámbitos, como puede ser a nivel de comunidades autónomas o a nivel hospitalario, etc. Entonces, aquí me parece interesante diferenciar qué es humanizar y qué es la humanización sanitaria. Si consultamos en este caso el diccionario de la lengua española, humanizar significa, como tal, hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Y si, curiosamente, si buscamos en un buscador de Internet, si queréis hacer la prueba, ponéis humanización y a continuación buscáis humanización sanitaria, las imágenes que salen, yo he hecho la prueba, en ambos casos son estas dos, entre otras. He seleccionado estas dos porque como me parecían similares, me parecía curioso que no hubiera grandes diferencias entre buscar la palabra humanización solo frente a humanización sanitaria, de tal manera que vemos que esa humanización, en términos generales, está ligado a la sanidad y al ambiente sanitario. Una pequeña reflexión sobre las dos imágenes. En ambas vemos que se están compartiendo las manos. En la primera, en la de la izquierda, si nos fijamos un poco, parece un paciente encamado en el que es el personal sanitario el que acerca su mano al paciente. Y en la segunda, el personal sanitario abre sus manos y sobre ellas el paciente deposita las suyas. En ambos casos, hay una actitud desde el profesional sanitario de acogida al paciente. Y esto es lo que nos va a llevar un poco al concepto de humanización, desde una perspectiva proactiva del profesional sanitario. Entonces, ante esto, podemos preguntarnos, ¿es necesario humanizar la asistencia sanitaria? Pues realmente las profesiones vinculadas a la asistencia sanitaria, cualquiera de ellas, llevan consigo, impregnado en su ADN, el cuidado centrado en las personas. Son profesiones, por ser sanitarias, en las que prima el tacto y el mimo con el que tratamos a nuestros semejantes. Y todo ello en ciertos momentos en los que el paciente puede sentir una hostilidad mayor o una mayor vulnerabilidad, como puede ser un ingreso hospitalario, un diagnóstico difícil de encajar, una enfermedad crónica que condicione su calidad de vida o cualquier otro momento que le acerque a tener que estar a lo mejor ingresado en un hospital o en un centro sanitario. Son momentos en los que definitivamente podemos darnos cuenta de que sí es necesario humanizar la asistencia sanitaria. Y más aún en este mundo, como veíamos ahí. Ay, gracias. Como veíamos al inicio, en este mundo en el que es un mundo sobrecargado de tecnologías, de listas de espera, en muchos casos de desinformación, etc. Entonces, ante esto diríamos un rotundo sí. Es verdad que si nos paramos a pensar un momento... Sí, ahora soy yo, ¿eh? Cada vez que hago eso pasa eso. Ay. Si nos paramos un momento a pensar que la ciencia y la tecnología han permitido resultados asombrosos sobre salud a lo largo de la historia, sin embargo, el contacto humano y la comunicación con el paciente siguen siendo insustituibles, porque incluso la persona más tecnológica o más fría que podamos conocer, en un momento concreto de vulnerabilidad, puede quedar fuera de juego ante un gesto de cercanía de un profesional sanitario cuando está en una situación difícil de afrontar. Y en este sentido, antes de dar el concepto de humanización, me parecía importante mencionar el concepto de humanizar la enfermedad.
que no podemos hablar de humanización sin mencionar al doctor don Gregorio Marañón, que fue un médico internista, científico, historiador, escritor y pensador, y que fue el modelo de médico humanista del siglo pasado. Muy respetado y muy querido, y que para él tratar con el máximo respeto al enfermo era lo más importante de la práctica médica, y así intentaba transmitírselo a sus discípulos. Cuentan que un periodista le preguntó cuál era para él el avance más importante de la medicina, a lo que él respondió: la silla. Y insistía, así que al practicar la medicina, lo más importante era lo que contaba el paciente, y que dedicar tiempo a hablar con el paciente, era uno de los aspectos fundamentales de la relación entre el enfermo y el médico, en su caso, porque el acompañamiento es estímulo para combatir lo que la medicina ya no puede curar, y porque representa la superación de la soledad y nos permite permanecer junto al enfermo, escuchándole y ofreciendo consuelo. Y por eso he puesto esta imagen aquí en la presentación, en la que vemos el doctor Gregorio Marañón. Lo tenemos aquí, en esta parte de la derecha de la imagen, y el resto del equipo con él, cómo están escuchando a la paciente o comentando, en el que esa silla que él daba tanta importancia en medicina, la tenemos aquí representada, en la que estaba la paciente sentada. Y tras esta reflexión, os voy a dar una definición de humanización, como otras tantas que podemos encontrar, pero que engloba bastante bien los distintos aspectos que vamos comentando hasta ahora. Humanización, de una manera transversal, serían todas aquellas actividades enfocadas a la mejora del cuidado de la salud, tanto física, mental y emocional de las personas, en criterios de cercanía, de adaptabilidad y personalización, dirigida tanto a pacientes y familiares como a los propios profesionales sanitarios, y que tiene como centro el trato digno de la persona. Y aquí, en esta definición, para quedarnos bien con el concepto de lo que estamos hablando, se me ha ocurrido que podemos fijarnos en la regla de las 3 As, en el que en la definición engloba aspectos de ámbitos de la salud física, mental y emocional. La segunda es de actitudes, la actitud que se debe tener en criterios de cercanía, de adaptabilidad y de personalización. Y la última A serían los actores que participan en la humanización, que serían desde pacientes y familiares, o cuidadores, etcétera, como los propios profesionales sanitarios. Es como una pequeña regla mnemotécnica para acordarnos de esa definición y de todo lo que engloba la humanización, que es un concepto bastante amplio. A partir de aquí, vamos a ver cómo encajamos al farmacéutico en la humanización. Sí que es verdad que desde hace algunos años el consenso sobre la necesidad de orientar la profesión farmacéutica hacia los servicios profesionales se ha ido consolidando, y no importa, entre comillas, la terminología utilizada, sino que lo que importa de verdad es el cambio cultural que se está produciendo en los diferentes colectivos farmacéuticos hacia una mayor participación en la atención farmacéutica. Y ello implica inherentemente un cambio de relaciones con el paciente, que conlleva a su vez un entrenamiento por parte de los profesionales sanitarios. Así, es necesario proporcionar unos servicios más humanos, más cercanos, y de esta manera, ¿cómo debe hacerlo el farmacéutico? Los farmacéuticos somos profesionales que, además de poseer el conocimiento y las competencias científicas y técnicas adecuadas, debemos conservar y dar importancia a las cualidades necesarias para responder con las características propias de amabilidad, de respeto, de sinceridad, de compasión y prudencia ante un paciente. Y todo esto realmente es cuestión de actitud. En cualquiera de los ámbitos en el que nos encontremos, si tratamos con pacientes y queremos hacerlo de una manera humanizada, tiene que partir de nuestra actitud individual. Nuestra profesión farmacéutica ha nacido realmente con vocación de humanización. Desde el principio de la misma, la obtención de los medicamentos y su formulación, buscando la forma farmacéutica más adecuada para el paciente, que permite que lleve a cabo su tratamiento de manera correcta o realizarlo
de forma individualizada en caso de que no pueda estar disponible comercialmente. Desde la selección del mejor tratamiento por ser más eficaz, seguro, conveniente o eficiente para el paciente y la monitorización de la mejor dosis para él. De tal manera que son algunas de las razones que justifican que estamos orientados a la humanización de la asistencia sanitaria y que nuestra profesión puede y debe ser palanca de cambio para este proceso. Tanto el profesional farmacéutico como el propio paciente realmente son agentes activos que deben garantizar entre los dos un uso adecuado del tratamiento, un uso racional y adecuado de los medicamentos, minimizando los riesgos y garantizando que ese tratamiento va a dar los mejores resultados en salud para el paciente. Y para todo ello se requieren acciones organizativas y desde un punto de vista humano empáticas también, para que esto fructifique y dé resultados positivos. En relación a ello, si revisamos el planteamiento de la PGU, del Pharmaceutical Group of European Union, para el 2030 destaca la visión basada en asegurar la calidad de la atención y de la seguridad del paciente en 4 puntos. La primera de ellas sería expandir los servicios profesionales farmacéuticos, asegurar la continuidad de la atención farmacéutica en cooperación con otros profesionales de atención primaria y de farmacia hospitalaria, poniendo el foco en el itinerario del paciente, que ahora veremos esto un poquito con más detalle. Continuar con la innovación en materia de salud digital a partir de las tecnologías de información y comunicación y atender y comprender el alcance de las terapias personalizadas y contribuir a un desarrollo seguro mediante la farmacovigilancia, la adherencia a los tratamientos y la efectividad de los mismos. Así, poner al paciente en el centro de la atención no es una necesidad retórica ni una moda, consiste y la clave está en organizar todos los servicios farmacéuticos centrados en la persona, poniendo el foco en ese itinerario del paciente a lo largo de la atención sanitaria y cómo podemos contribuir a él. De tal manera que aquí quería reflejar un poco los componentes en los que podemos tener acción dentro de ese itinerario del paciente. En primer lugar, podríamos hacer como farmacéuticos, podríamos aportar valor mediante actuaciones eficaces que el paciente valore para que vea el valor que tenemos como profesional sanitario de lo que le podemos aportar. Identificando las necesidades que ese paciente tiene, tanto las que expresa como las que cuesta un poco más que nos cuente o que nos confiese. Cooperando con otros profesionales y con actitudes proactivas, como veíamos antes y nos mostraban las imágenes que compartían las manos, facilitando la medicación a pacientes vulnerables, facilitando y asegurando el acceso a aquellos pacientes que no lo tienen tan fácil, determinando los efectos que puede tener el uso de medicamentos en la farmacoterapia del paciente, evaluando ese impacto que puede tener, analizando los riesgos a partir de identificar problemas relacionados con los medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación, interacciones, falta de adherencia, determinando también las vivencias del paciente en cada uno de esos pasos del itinerario, que es esa parte de humanización que venimos comentando, y de una manera organizativa, sin perder de vista esa innovación y esas tecnologías de información y medicación que nos ayudan a estar también más en contacto con el paciente, a facilitarnos ciertos recursos que facilitan estas acciones. Y vamos a ver, una vez que hemos visto un poco el rol que tiene el farmacéutico o dónde tiene cabida dentro de la humanización, el valor que representa, tanto para pacientes como para farmacéuticos. Para poder ofrecer servicios humanizados, el farmacéutico necesita estos 4 puntos clave. Por una parte, conocer al paciente como persona y para ello necesita identificar el entorno, tanto personal como social, sus necesidades, sus expectativas y en definitiva es necesario estratificar a los pacientes para darles un servicio personalizado. Debe hacerse desde una perspectiva de respeto y de empatía
escuchando activamente para poder acompañar al paciente en esa farmacoterapia y para que sea más cómodo para él el cumplimiento de las pautas de los tratamientos. Y para ello se necesita también un espacio específico para la atención que permita generar esa confianza y garantizar la confidencialidad utilizando herramientas adecuadas que faciliten la participación del paciente en cada caso. Así, resumiendo un poco la diapositiva anterior de una manera gráfica, vemos que la persona es un ser humano en el que está influenciado por un entorno social y un entorno personal. Realmente estas flechas deberían ir un poquito al revés porque son las que influyen en el ser humano. Y todo ello conlleva a que tenga una persona como ser individual una serie de necesidades y de expectativas sobre las que nosotros, como profesionales sanitarios, debemos actuar con empatía, respeto, escucha activa y con toda esta serie de características que van a facilitar la cercanía en la atención sanitaria hacia el paciente. ¿Qué barreras pueden dificultar que la humanización de los procesos, la humanización de esa atención sanitaria de la que venimos hablando? Hay barreras de tres tipos, podríamos decir: profesionales, estructurales y de los propios pacientes. Las profesionales tienen que ver con la actuación profesional que nosotros realizamos, ¿no? Dependen de la voluntad, de la actitud del profesional, en este caso del farmacéutico, de las preferencias del equipo, de la constitución de los equipos, etc. Estructurales serían barreras externas a la actuación profesional que pueden ser una limitación pero no un impedimento. Tal vez, por poner un ejemplo, no tener una zona adecuada para hacer una atención a un paciente en un espacio físico de un hospital, de una farmacia comunitaria, no es del todo una excusa válida para no proveer una atención humanizada y adecuada. Entonces, la estructural no es tan importante. Y en cuanto a las barreras relacionadas con los pacientes, puede que los propios pacientes tengan una barrera o representen una barrera para conseguir un trato más cercano, más humano, y para ello es importante que el profesional sepa generar confianza con ellos porque puede ser un factor crítico de éxito. De estas tres barreras, profesionales, estructurales y de pacientes, las profesionales son las que están en nuestra mano como profesionales sanitarios y las que podemos manejar y no quedar atrás. En las otras podemos trabajar. Las estructurales no nos impiden y las del paciente nos tenemos que ganar la confianza de cada uno en sus distintos aspectos, pero las profesionales dependen individualmente de cada uno de nosotros. Estos son algunos ejemplos de esas barreras, ¿no? Una barrera profesional puede ser que no tengamos en el entorno de la humanización un plan de humanización en nuestro entorno profesional. Que haya una falta de información en técnicas de comunicación, que haya falta de tiempo o de calidad de tiempo para poder dedicarle al paciente, que haya poca agilidad en el ámbito de la farmacia y no podamos dedicarle tiempo. Esas son barreras profesionales. Barreras estructurales de infraestructuras, como decíamos, o relacionadas con la estructura sanitaria, puede ser el no tener acceso a la historia clínica electrónica. Que haya espacios inadecuados, como el ejemplo que mencionaba, que haya un exceso de burocracia para hacer un determinado servicio. Eso serían barreras estructurales. Y en cuanto al paciente, las barreras relacionadas con el paciente, puede que el paciente tenga dificultad para hablar de sí mismo, que tenga prisas y que tenga poca participación, o incluso pacientes que sean poco educados, porque podemos encontrarnos de todo. Y cómo podemos salvar algunas de estas barreras que hemos dicho que dificultan la humanización, ¿no? Desde ese punto de vista, iniciando por las profesionales, por las barreras profesionales que decíamos que eran en las que nosotros podemos actuar de primera mano. Por una parte, podríamos compartir el problema con el equipo. Si no visualizamos que tenemos oportunidades de mejora, es imposible que mejoremos. Y si no vemos que algunas cosas deben cambiar y que continuaremos como siempre, entonces debemos poner el foco en compartir el problema con el equipo y ver también su opinión y sus sugerencias. Podríamos también modificar actitudes y comportamientos, porque por mucho que invirtamos en infraestructura, no conseguiremos que la percepción de los pacientes se modifique.
tenemos que hacer una formación o acción de una forma práctica para que eso llegue a visualizarse por parte de los pacientes. Y adaptar el modelo de relaciones. Como decíamos, podemos tener pacientes de diferentes tipos para cada tipo deberíamos saber actuar de una forma adaptada. Pacientes que están más encerrados en sí mismos, pacientes que tengan dificultades de comprensión, que rechacen la intervención del farmacéutico a priori. Sí que es cierto que todo ello requiere paciencia, pero cuando se gana la confianza del paciente, los resultados son muy satisfactorios y merece la pena. Y por último, los espacios, adaptar los espacios para que la personalización de las relaciones se adapte a las necesidades y las preferencias de los pacientes es importante también para preservar la confidencialidad y que se ofrezca un trato adaptado y pueda dar buenos resultados. De tal manera que hasta aquí hemos visto un poco qué es la humanización, el papel que tiene el farmacéutico, cómo puede realizarla, el valor que tiene y las barreras con las que nos encontramos y que debemos superar para llevar a cabo la humanización. Y ahora, para terminar, quería contaros mi experiencia como farmacéutica comunitaria en el ámbito profesional con un instrumento que se llama Humanizfar y que es un proyecto piloto y que ha desarrollado la Fundación Pharmaceutical Care, colaboración y el patrocinio de los laboratorios Teva. Y en ese impulso y en ese objetivo de impulsar la farmacia asistencial, ha desarrollado este proyecto que contribuye a impulsar la humanización en la práctica profesional de la atención farmacéutica en cualquiera de los ámbitos de la farmacia asistencial. Han construido un instrumento que ahora os enseñaré, que se llama Humanizfar, y para ello ha contado también con la colaboración de ILC Consulting para el desarrollo del proyecto. Se ha realizado una prueba piloto en España en 13 farmacias que se han adherido voluntariamente y entre ellas pues, he tenido la suerte de participar tanto como comité científico del proyecto como farmacéutica comunitaria probando el instrumento y acercándome a este concepto de la humanización y de la puesta en práctica de la humanización con los pacientes que habitualmente atienden en la farmacia antes y después de utilizar este instrumento. Y sí que me gustaría decir que recientemente ha recibido un premio de Pharmacist, este proyecto y que además se va a ofrecer para un poquito más adelante, para la época de otoño, así, para las farmacias que quieran adherirse al proyecto. Si quieren utilizar la guía, se hará una formación para saber utilizar esta guía de humanización y para poder implementarlo en las farmacias. Entonces, os voy a contar un poco cómo se gestó el proyecto de humanización y en qué consiste el instrumento y cómo lo hemos utilizado en la farmacia. El objetivo del proyecto era aplicar, valorar, corregir y validar el uso de este instrumento de humanización, Humanizfar, dirigido a implementar acciones basadas en una atención humanizada desde la farmacia. Y para ello hubo diferentes fases que podéis ver en la diapositiva. La primera de ellas de conceptualización de la humanización y de su encaje con la atención farmacéutica. Y en esa primera fase del proyecto se hizo un trabajo de investigación de mercado donde se compararon diferentes iniciativas de países europeos en diferentes ámbitos como para tener una base de trabajo como punto de partida. A partir de ahí, lo que se empezó a hacer fue un trabajo directamente con farmacéuticos, en el que se realizaron una serie de entrevistas individuales para recoger aquellas características y aquellas actuaciones que los farmacéuticos de diferentes ámbitos asistenciales consideraban que estaban ligados a la humanización o que tenían que ver con humanización y que eran inherentes a ellas. Todo eso para sentar las bases estructurales de un proyecto de humanización. A continuación, se realizaron una serie de workshops. Yo participé, tuve la oportunidad de participar en uno de ellos y además de eso,
se realizaron también una serie de entrevistas en formato digital, sobre todo a farmacéuticos del ámbito sanitario de atención primaria y de hospital, para tener una muestra representativa de los diferentes colectivos farmacéuticos asistenciales. De tal manera que todo ello, acompañado de una revisión bibliográfica, tanto el estudio de mercado como las entrevistas, los workshops y la revisión bibliográfica, permitió el diseño y el desarrollo del instrumento de humanización. A partir de este trabajo realizado, se construyó el instrumento y se han elaborado 3 componentes integrados que le confieren cierta solidez al mismo. Por una parte, sería el modelo conceptual, que es como una guía orientadora de la acción de una forma más teórica. Una hoja de ruta de trabajo que ayuda a saber cuáles son los pasos que debemos seguir y que favorece el proceso de implantación a la hora de realizar un proceso integrado y continuo. Y por último, un kit de 21 herramientas que se denomina Toolkit y que permite favorecer la humanización y la implantación de la humanización en la farmacia. De tal manera que estas son las diferentes herramientas, las 21 herramientas de este toolkit, que podemos clasificar en 5 bloques: herramientas relacionadas con el diagnóstico interno, otras con el conocimiento, con la organización y procesos, con la formación y con la gestión de pacientes. Todas estas herramientas no son excluyentes entre sí. De hecho, son correlativas y la idea es que una farmacia que utilice la guía y que la implemente tenga que realizar estos pasos o utilizar estas herramientas de una manera consecutiva en el tiempo. De tal manera que, por orden, según están numeradas, primero habría que realizar un diagnóstico para ver qué posición y qué prioridades se tienen a la hora en el ámbito de esa farmacia en concreto o de ese servicio de farmacia. Y después una conceptualización o conocimiento de la humanización para intentar dar a conocer cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles en función del diagnóstico que se ha realizado. A continuación pasaríamos a organizar los aspectos o los recursos necesarios para realizar la implementación de la humanización. A continuación, una formación fundamentalmente vinculadas al personal de la farmacia. Y por último, implementarlo en los pacientes. De tal manera que a la hora de la práctica en el proyecto, en primer lugar tuvimos una reunión con el equipo de trabajo en el que nos presentaron todas las herramientas. Estas herramientas, la verdad es que están muy bien diseñadas porque cuentan con cuestionarios validados, están relacionados con el ámbito de la psicología, de la atención farmacéutica, y nos permite, el que las herramientas estén bien diseñadas permite hacer una implementación correcta. De tal manera que cada una de las 13 farmacias que participamos en el proyecto debíamos seleccionar un par de herramientas al menos, y todo el proceso se realizó en el plazo de un mes. Durante un mes se realizaron 3 entregas, había un seguimiento de 3 entregas, entonces teníamos que comprometernos con al menos elegir 2 herramientas del toolkit y llevarlas a cabo. Entonces, yendo a la experiencia personal que hemos vivido en la farmacia donde yo trabajo somos 4 personas, de las cuales 2 nos implicamos directamente con el proyecto, y tras la reunión de conocimiento de todas las herramientas decidimos que las 2 personas leíamos todas las herramientas con el dossier que nos facilitaron por separado, de tal manera que nos comprometíamos a elegir 3 herramientas cada uno de todas ellas. Tuvimos una reunión posterior en la que lo pusimos en común y elegimos finalmente 2, en concreto una de la parte de formación, que fue autodiagnóstico, y otra de gestión de pacientes, que fue el seguimiento farmacoterapéutico. En la herramienta de autodiagnóstico fue elegida la elegimos porque creíamos que nos iba a ayudar a mejorar los procesos y las relaciones entre tanto el personal de la farmacia como con los pacientes. Entonces, la clave es buscar una herramienta que mejore la gestión de las relaciones personales entre los miembros del equipo, porque eso al final va a repercutir en los pacientes. Esta herramienta de autodiagnóstico consistía en utilizar
cuestionario validado, el de Thomas Kilmann, que son preguntas cortas y que debía de realizarse en diferentes puntos del proceso de seguimiento. Os recuerdo que decíamos que era durante un mes, entonces nosotros realizamos este cuestionario al inicio de la acción y en cada una de las 3 entregas que teníamos que realizar. A priori podíamos pensar, bueno, las respuestas de una misma persona serán iguales en una semana, en la siguiente y a la siguiente, pero no. El proceso de humanización caló y nuestras respuestas, después que las comparábamos, no eran las mismas en una semana que en otra. Al final lo que evalúa el cuestionario es cómo responde la persona ante determinados conflictos, de determinadas situaciones. Entonces, tenías que seleccionar una opción que se identificara más con tu manera de responder y en función de la puntuación que se obtenía, se determinaba si la mayoría de tus acciones estaban se actuaba desde una perspectiva de competencia, de colaboración con el equipo, de compromiso, de evasión o de cesión. De tal manera que era una autoevaluación que ayudaba a implementar. De esta manera nos íbamos evaluando a nosotros mismos y veíamos cómo avanzábamos o no en la humanización de los procesos. Y la verdad que internamente fue de gran ayuda para implementar los procesos de humanización. Y por otra parte, la otra herramienta de gestión de pacientes que comentaba la elegida fue la herramienta de seguimiento farmacoterapéutico. Sí que es verdad que la elegimos porque el colofón del proceso de implantación de la humanización tenía que ser una herramienta, a nuestro parecer, que tuviera repercusión en los pacientes y que al final viéramos un retorno también por su parte. Entonces elegimos esta herramienta porque nos parecía bastante completa y nosotros ya realizábamos seguimiento farmacoterapéutico en la farmacia. Pero no lo hacíamos desde una perspectiva de humanización, de tal manera que en este punto el objetivo fue evaluar si los protocolos de humanización aplicados a la intervención en el paciente y vinculados a un proceso de seguimiento farmacoterapéutico puede incidir en mejoras en el tratamiento de los pacientes, en resultados en salud y si podía cambiar algo, hacerlo en un ambiente o en un entorno de humanización. De tal manera que comparamos de los pacientes que teníamos en seguimiento farmacoterapéutico, hicimos 2 grupos, ambos con patologías de diabetes mellitus, de hipertensión y hipercolesterolemia, con el número de tratamientos similares. Los clasificamos en 2 grupos, grupo intervención y grupo control, y de todos ellos, a los del grupo intervención, les propusimos realizarles el servicio personalizado de dosificación, el SPD. Y ahí vimos que la intervención, que en realidad consistía en comparar el número de PRMs y DRMNs en las 2 cortes y ver en qué casos se derivaba al médico, cómo evolucionaban los parámetros clínicos, vimos que hubo un mayor éxito en aquellos pacientes del grupo intervención comparados con el grupo control. Los resultados que pudimos observar es que de manera general aumentó el número de pacientes que quisieron entrar al servicio de seguimiento farmacoterapéutico. A nivel profesional y particular, nosotros como farmacéuticos mejoramos nuestras técnicas de comunicación con los pacientes y la asertividad que mostrábamos con ellos. Y en cuanto a resultados de la intervención, resultados en salud, mejoró la adherencia de los pacientes a los tratamientos, disminuyeron los problemas relacionados con los medicamentos y aumentó el número de intervenciones realizadas por nuestra parte y entre ellas que derivábamos al médico con una mayor resolución de problemas. Es decir, que a partir de la implementación de las herramientas de humanización, los procesos de intervención acaban incidiendo en una mejora de la atención al paciente medida en resultados de seguimiento farmacoterapéutico. Y simplemente al ponerlo en común con el resto de farmacias participantes, el número de pacientes atendidos en todas las farmacias en el proyecto piloto fueron un total de 158 pacientes. La media de pacientes por farmacia fueron 26 y sin dar así muchos más datos específicos, la aceptación del equipo de la farmacia
tuvo una nota bastante elevada de 8,6 sobre 10. El grado de satisfacción con las herramientas también fue notable y el impacto sobre los pacientes fue también un 4,5 sobre 5. O sea que la experiencia que yo he tenido de utilizar esta guía de humanización en la farmacia, la verdad es que ha sido muy satisfactoria y lo recomiendo. Recomiendo realizar una atención humanizada, basta que tenemos el tema entre manos, pero sobre todo por la experiencia profesional y personal que he podido disfrutar. Y para terminar con esta conferencia del farmacéutico en la humanización de la atención sanitaria y para incentivar a que todos aquellos compañeros que nos estén escuchando hagan esa atención humanizada y profesional, quería reflejar esa vocación que desde el principio os he dicho que me contagiaron en Granada y que lo apliquemos a nuestro día a día en la profesión. Y quería poner esta frase que me parece que tiene mucho sentido, que al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años, y que cada uno de esos años de vida podamos mejorarlo a los que están en nuestro alrededor, de Abraham Lincoln. Y termino agradeciendo de nuevo a los miembros de la Cátedra María Josefa Usdader de Atención Farmacéutica y a todos los representantes que veis ahí abajo desde la Fundación Farmacéutica con la que colaboro frecuentemente, y le agradezco que cuenten conmigo siempre que es necesario, a la Universidad de Salamanca y al Aula de Atención Farmacéutica, de la que soy profesora asociada, y a mis compañeros y amigos del grupo de investigación Advice de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y a mis jefes y compañeros de la farmacia, que sin ellos no sería posible compatibilizar todo esto. ¿No se escucha? Es que Ay. la administradora no me permitía abrir el audio. Perdón. Bueno, no te preocupes. Bien, abrimos un turno de intervenciones antes de dar por terminada esta charla. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues si no hay nada, yo solo decirte una vez más, Elena, que es un placer escucharte, que nada más empezar he visto que tú ya has pasado al segundo estadio claramente de orientar tu atención a la persona y, por supuesto, si no estás muy cercana a lo que es la humanización, no solo en la práctica sanitaria, sino en la práctica social y en la práctica con tus alumnos. Así que es un verdadero placer haberte escuchado, haberte tenido en esta cátedra de atención farmacéutica que lleva el nombre de la profesora Pau y que tan orgullosos nos sentimos de ella, y agradecerte tu presencia, tu intervención, y sabes que siempre tendrás las puertas abiertas de esta institución, de esta universidad y de esta cátedra. Y muchas gracias a todos los asistentes iberoamericanos que hay de diferentes países y que en estas fechas, que nunca son buenas porque ya estamos muy cercanos a las vacaciones, pues tener una respuesta como hemos tenido de asistentes tan significativa para nosotros es una satisfacción. Así que buenas tardes, buenos días y muchas gracias por tu participación, Elena. Hasta pronto. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto.